¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Miau Deportista. El día de hoy tenemos una entrevista increíble con Ken. Y bueno, en este momento estamos con él a darle comienzo a esta entrevista increíble que vamos a tener. Listo, ya. Tenemos en la llamada a Ken. Y bueno, pues también te voy a hablar por pues por Jabón, ¿no? Listo. Bueno, solo para darte la bienvenida. Esta es la primera entrevista de esta manera. Y Perfecto. pues, vamos a hablar pues de temas relacionados pues de Jabo, sobre todo, que eso es lo más importante en esta entrevista. Bueno, en este podcast que le vamos a dar como de título, bueno, déjame pongo el tema que habías puesto, que es del 2016, ¿no? Que habías dicho. Ok. Y es sobre poder revivir las alas, ¿no? Y todo eso, como era Jabo en el 2016, ¿no? Pues realmente lo que quería yo era, sí, hacer una entrevistica ahí y eso. O sea, más que todo para volver a dar a conocer el imperio, porque como realmente ahorita Jabo está un poco flojo, no sé si usted lo habrá notado, de que ahorita es muy poca la gente que se está conectando y esa cuestión. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, quiero preguntarte, ¿desde cuándo estás en Jabo? No, pues yo estoy en Jabo desde que tenía 15 años, imagínate. No, pues sí, tienes bastantito. Ya Este, llevo como aproximadamente en qué 19 año años entraste. jugando. Oh, mira. Bueno, vamos a entrar a tu perfil. Y ya ves que ahí dice el inicio. Oh, mira, tienes desde el 2010, 2006, perdón. Tiene desde Así el es. 2006. Entonces, ¿por qué creaste tu Jabo? O Pues sea, en ¿por qué te esa interesó? época, pues imagínate, estamos hablando de hace prácticamente casi 20 años, así 19 años. Sí, En ese 19. momento, pues eran populares lo que era el Messenger y esa cuestión, ¿no? ¿Cómo me enteré yo de Java en ese momento? Pues prácticamente fue porque hubo una publicidad dentro del mismo Messenger, que el Messenger era una página donde la gente se daba su correo electrónico y pues ahí chateaban y eso, ¿no? Wow. Hacían videollamadas o así como estamos haciendo ahorita nosotros. Eso Sí, fue sí, sí. eh, la primera, el primer programa que fue para chatear. Entonces en eso ahí salió un icono que de un cocodrilo que Ok. decía y agregaron pestañitas de juegos. Y entonces ahí fue donde yo me enteré de Javo. Me metí, ve el Oh, mundo mira. virtual y tal, y como yo no les, sí, no me llamaba la atención porque en ese momento, pues, la moda era chatear y esa cuestión, ¿no? Claro, claro. Entonces, en eso, ¿qué pasó? Que yo vi a otra persona, porque en esa época uno iba, era un cyber, ¿sí? Y vi a una muchacha o sea, más mayor que yo, pues viendo, y yo vi que estaba en una salita, así como la que estamos ahorita nosotros, y tenía unas cosas, y yo le pregunté, epa, ¿y eso qué es? Yo, no, eso es un chat nuevo que es un chat tipo vía virtual, parece un juego, pero es un chat, y yo dije, mira, está interesante y tal, ahí conoce gente de todos los países y tal, y yo, está bien, mira, y sí, vi cómico lo- los, los avatares, pues los muñequitos los vi simpáticos y la cuestión es ahí cuando yo me animé y entré. Me Oh, registré ahí mira. mismo del Messenger y la cuestión y ahí nació Ken.17, ¿no? En esa época. Oh, mira. Bastante interesante su experiencia de Ken, porque bueno, pues todos entramos por curiosidad, pero también nos invitaron o cosas así, ¿no? En Jabo. Pero lo importante aquí es qué tipo de jugador eres y bueno, también queremos saber de dónde eres.
Listo, pues yo soy de Venezuela, todavía me encuentro en Venezuela, Oh, mira, genial. viviendo. Y pues, ¿qué tipo de jugador soy? Siempre fui un jugador que se inclinó más que todo a lo que fue el mundo de los imperios en Jao, o sea, desde que yo entré la primera vez a Jao y la cuestión, pues me ofrecieron trabajo y cuestión. Pues en Oh, esa mira. época, pues habían varios imperios en el 2006. Estaba el imperio, el primero que yo trabajé fue en en el Nokia Empire. Fue que yo comencé como normal, solo recluta, pues. Pero Oh, nunca me vaya, vaya. pagaron. Ahí, y aparte, en esa época, pues, no era común en Venezuela que en una casa hubiera internet. O sea, si tenían, no, en esa Oh, época yo mira. tenía era un 21, no, imagínate, en ese tiempo. Y pues no había servicio de internet, pues, entonces me tocaba que estar pagando en el cyber para poder ingresar al juego, ¿no? Pues es un dato bastante interesante, porque bueno, en México es diferente. Yo soy de México y sí, no, se maneja pues distinto, ¿no? Yo sé que en Venezuela, Colombia, todo eso es pues muy, muy diferente. No, sí, pero estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Sí, no, pero te lo digo porque yo también, si era así de, ay, rayos. O sea, sí, sí está como todo muy, muy Sí, para mí en esa época era muy, ay, es todo muy actual, bien innovador, tecnológico, ¿no? Y yo pues estaba sí. chiquita, ¿no? Tenía 10 años. Sí, a mí sí me llamó la atención el juego. De por sí en esas épocas lo que se veía era los chats, los chats de Messenger o estar metido en la Team Chat y cosas así. Los que eran adolescentes ya que estaban buscando pareja y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, En claro que es esa lo época principal. se veía mucho lo que era hacer cuadres, o sea, hacer parejas por internet. Esa era la moda en esa época. Y pues, y ahí Claro. fue que también nació Jabotel, porque prácticamente fue un tipo de chat que era más interactivo, era como una vida virtual. Prácticamente lo que quiso hacer Mark Zuckerberg ahorita, que quería hacer lo de Meta y tener, prácticamente iba a ser un Jabo más tridimensional y cuestión, ¿no? Más, pero no se ha podido hacer eso, ¿no? Pero actualmente ha sobrevivido Java, ha sobrevivido a todo al pasar de los años, ¿no? Sí, no, Jabo es una cosa increíble, o sea, su dinámica de juego, el estilo, el diseño, todo, todo, de verdad es una cosa impresionante para mí. Y lo que pasa es que más que juego, Java siempre fue un chat interactivo. Exacto. Sí, Este fue el ajá. boom en ese momento. Sí, es una Y pues realidad virtual, ahorita actualmente las personas lo ven es como si fuera un juego, pero realmente pero eso no. era una red social interactiva. Así fue que yo lo catalogué en ese momento, porque Exacto. como yo estaba diciendo, en el 2006 la moda era o jugar en el Play, sí, en el Play 2. El boom era ese, estar en casas de juegos donde uno iba y alquilaba para jugar en los Play, ¿sí? No sé cómo le digan allá en México, que uno iba para una casa donde habían bastantes consolas y uno jugaba y pagaba la hora, 2 horas y así. Y al mismo tiempo pues estaba lo que era el internet, los cybercafé, entonces uno iba a los cyber y pues algunos jugaban Counter, que si Vice City, cosas así, ¿sí me entiendes? Los que estaban más pequeños jugaban era juegos y las personas que ya estaban de a partir de los 15 para arriba, que es que entra uno en la pubertad y la cuestión, ¿sí? De que Sí. quiere es tener novia y eso, pues buscaban era chatear, ¿sí entiendes? Sí, sí, Eso sí, fue sí. la época que se vio en ese momento. Sí, no, Y ahí ahora lo vemos conocer Jao. distinto. No, sigue, sigue, perdón. Sí, tranquila, ¿no? De igual manera, como así fue que se dio a conocer Jao en ese momento. Ok. Y, y así fue que me introduje en Jao y desde esa época estoy jugando. Siempre, constante, juego todos los días. A pesar de que uno fue creciendo, pues uno siempre jugaba. Se volvió una rutina, pues. Y pues para responderte la pregunta la que me has hecho, pues
sí, efectivamente, ¿qué tipo de jugador soy? No, pues prácticamente me dediqué fue a lo que al principio me dediqué fue a trabajar, a ser empleado, sí, ¿no? Me metí en Nokia Empire, nunca me pagaron. Después me metí en otro imperio que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba el otro? Sí, Nokia Empire. Ahí llegué sino a soldado nivel 5 pero nunca me pagaron, me dieron fue puros ascensos. Después de ahí fue que entré a otro ahí, pero no me pagaron tampoco. Me dieron kickback, pues. O sea, a los momentos que en esa época, pues para que le pagaran a uno era como sorteado. Le agarraban y uno iba haciendo la filita y cuando es que ha sido expulsado de la sala. Oye, pero ¿por qué si yo no dije nada, ni desordené, ni nada, ¿sí entiendes? Pero eso era lo común que a uno lo explotaron en el juego. Bueno, le prometían que le iban a pagar y no lo pagaban. Ya, fuera de aquí. Y le pagaban, era como a 5 personas. Un taburete, un CD, un patico. Eso era lo que le daban a uno por todo un día que uno vivía ahí, ¿no? Sí, pero Este, está impresionante, ¿no? Cómo es que ahora los créditos ya los pagan muy cañón. O sea, ya es una cosa impresionante. Yo lo veo. pues, pues sí, eso tiene otro origen, pero ahorita te puedo contestar eso. Claro, claro. Este, de ahí, pues, yo fui que conocí el Imperio Lastarria. Se conocía Lastarria JBL. Ok. Y ahí fue que yo comencé a, a trabajar en Hub y ya en ese momento pues yo ya tenía internet en mi casa. O sea, mis padres ya habían instalado el internet y pues ya tenía la comodidad de conectarme a Hub desde mi casa. Ya no tenía que ir a cada rato a un cyber a estar pagando, ¿no? Y pues de ahí pues me dediqué a Java y esa cuestión. Mientras que yo iba estudiando el bachillerato y la cuestión, pues yo fui trabajando, siempre empleado, pidiendo ascenso. Me fueron pagando, en esa época se manejaba, era puro Furnis, no pagaban créditos nunca, siempre era Furnis. Y lo que se ganaba uno, dependiendo del rango, era 14 Furnis, 7 Furnis a la semana de un crédito. O sea, si eras cargo pequeño, pues, pero ya cuando eras cargo más o menos grande, pues lo máximo que te pagaban eran 40 furnis en furnis. O sea, 40 furnis de uno, o si un furnis valía 10 pues te daban uno de 10 créditos y así, ¿sí me entiendes? Pero lo máximo era eso. Ujú. En todos lados pagaban, era casi, perdón, casi 50 créditos, casi, pero no los pagaban, lo que daban era 40 a los que fueran power en la sala. De resto, a la gente yo, por ejemplo, yo llegué a cónsul, que fue lo máximo que yo logré en ese imperio, y pues ahí lo que me pagaban era como 30 furnis, 30 en furnis, se llamaba eso. O sea, me pagaban que si, por ejemplo, un sofá mode, que si imperiales no, teletransportadores de los baratos, esos de 4 créditos y así. Y uno iba haciendo como te digo yo, agarrando los furnis que le dieran a uno, de esos almacenes que le pagaban, y pues de ahí fui que yo después hubo un problema en ese imperio y lo fueron petando a cada rato, lo petaron como 4 o 5 veces, unas personas que los traicionaron, y de ahí Andrés Soto fue que cerró el imperio. Lo cerró y yo quedé en el limbo, pues. Y de ahí fue que yo me dediqué, ya fue con lo poquito que tenía, monté un furniture shop y me dedicaba a cambiar, comprar, revender y así. Y así fue que yo fui maquineando hasta lograr tener una salita que era como una discoteca humilde. Lo único que era que yo daba una atención directa al cliente. O sea, en ese momento no existía el botón de pasar objeto. Entonces, la única manera era de con el power mover el minibar o el bar rústico y tú lo montabas encima del sofá mode. Entonces hacías el rol de que le estoy sirviendo a la persona de frente la bebida, ¿no? Entonces eso les gustó a las personas que iban y pues la sala fue muy popular. También en eso, pues yo tenía una buena habilidad para lo que era
la Trash Machine. Yo no sé si la llegaste a conocer, que era un mezclador que uno hacía música, metía los cassettes y tú ibas editando y haciendo la música con los sonidos que le daba el mismo juego. Entonces yo hice varias mezclas con el Trash Machine y pues a la gente le gustaba la música de la sala. Ay, no, mira, qué buena música. Entonces siempre era full el lugar. Y pues de ahí fue que yo me hice como una mini fama ahí, la discoteca de Ken, vamos para allá, para Coco Dancer y vaina. Y ahí fue que yo conocí a los primeros socios míos de que me compraron como una membresía y cuestión, yo quiero invertir aquí y tal. Y ahí fue que yo dije, bueno, cuando ya tuve más o menos capital, monté 4 salitas, monté como un tipo hotel rústico y estaba conectado con lo que era la discoteca y pues yo les cobraba un furni, una paga por usar el cuarto, ¿no? Tú sabes, ¿no? Para los que se hacían parejita ahí, no, aquí hay habitaciones. Entonces se iban y pues los que podían me regalaban un furni y tal. Y ahí fueron entrando. Después traté de montar como una sala de apuestas, pero como las apuestas en ese momento eran ilegales, pues no, nunca pude arrancar ese tipo casino que yo traté de montar, porque apenas lo abrí me cerraron la sala. Dijo, esta sala incumple las normas de la FACU. Claro, pero yo sin saber, ¿no? En ese momento no existía lo que existe ahora, lo de apostar con dados 21 ni nada, sino era simplemente una ruleta que yo tenía ahí y 2 daditos y eso. Entonces, lo que se tenía planteado era de que apostaran y el que sacara el número mayor ganaba, ¿no? En ese momento. En ese momento ni siquiera existía lo que son los dados 21. Pero esa sala nunca pudo arrancar. Después fue que seguí con los furnichopeos y después fue que yo hablé con los que eran socios míos en ese momento y intentamos abrir un imperio. Y ahí fue que arrancó el primer imperio que yo tuve, que se llamó el Imperio Pirata. Y duró como 8 meses, más o menos. Vaya, pues sí, sí tienes bastante trayectoria en Jabo. Está increíble. Bueno, hay datos que no lo sé porque yo jugaba de manera social nada más. Y no era como de construir ni otra cosa más que eso. Porque pues yo era una niña, era una bebé. Entonces pues no tenía esa mentalidad como pues estás tú planteándola. Está increíble. La verdad está bastante interesante cómo lo supiste manejar eso. Claro. Sí, no. Y bueno, la otra pregunta es, perdón. Eh, Además de, pues, todos tus imperios y eso, eh, pues, bueno, sabemos que Jabo se usaba con Facebook y todo eso, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, perdón, de más, impactante en Jabo? O sea, ¿tuviste algún timo, no sé, alguna experiencia mala con una persona, así de Jabo, un usuario, no sé? Pues mucho, sí. O sea, el imperio ha pasado muchísimas cosas. Sí, he vivido traiciones, me han estafado también. Claro. La estafa más grande, bueno, la primera que me hicieron estando adolescente fue que tengo varias, o sea, pero ha sido muy poca, pero me ha pasado, ¿no? La primera fue la primera que caí cuando me estafaron, era cuando habían las supuestas páginas que decían, te amo, Jabo crédito gratis y tal, y pin. Entonces registra el nombre de tu queco, porque en ese momento era el puro nombre de tu queco y la vaina, coloca la clave y tal, y uno de idiota se metió y claro, y usted revisaba la página, se veía como si fuera parte de Jabo, o sea, bien editada. Entonces en ese momento lo único que tenía yo era una cama rústica y en ese momento pues en Jabo lo único que existía era lo de mandar mensajes de texto con la palabra Jabo y la cuestión y te daban 5 monedas. Esa vez yo recargué y compré la cama rústica y esa vez me la robaron. Me quedé sin nada.
No, pues es que Este, sí es difícil conseguir los furnies. Bueno, antes, ¿no? Los furnies era muy sí, claro. distinto. Y ya después cuando ya tenía la discoteca que te estaba mencionando, una vez en esa época ya estaba la cuestión del error que hubo, que fue prácticamente histórico para Jabo, ¿no? Que fue la época de que se estaban clonando o se multiplicaban los créditos, los lingos. Entonces el error que en ese momento se estaba dando y que era muy popular, era que si tú agarrabas y colocabas un lingo en una sala, la colocabas en el suelo y le dabas en ajustes y borrabas la sala con el lingo estando dentro de la sala, pues el lingo quedaba ahí y no se devolvía a tu inventario de manera automática y tú le dabas doble clic canjear y siempre iba sumando los créditos al monedero. Y en ese tiempo pues yo no me sabía ese truco, no, de verdad nunca me lo dijeron, me enteré ya fue después. Pero entonces pasó una persona, un queco de una mujer y me dijo, yo me sé el truco de multiplicar los lingos, ¿qué tal? Háblenme y tal. Y yo le hablé, ajá, ¿cómo es supuestamente? Entonces, no, tú le colocas la clave y le das control M. Entonces, ¿cómo así? Me parece como raro. Entonces, en ese tiempo, pues, yo tenía otro clon. Entonces, no, lo voy a hacer desde mi clon. Pero resultó de que mi clon, o sea, mi otro queco secundario tenía la misma clave que el de Ken. Entonces de ahí se me salió la clave. Yo, ay, marica, se me escapó la clave. Y la tipa una vez llegó y se metió, listo, dijo, pum, se metió y después yo estaba tratando en ese tiempo no existía nada de preguntas de seguridad ni nada, sino tú más nada colocabas el nombre del queco y la contraseña y se te metía en el muñeco. Y no, esa tipa hizo fiesta y en ese momento pues tenía como 5 salas, sí, las 5 salas que tenía. Y la tipa me robó la mitad, casi todas las cosas me las robó. Me dejó casi nada. Pero yo traté, luché y metí ¿cómo se llama? La denuncia de ayudante de Jao y la cuestión desde el otro muñeco y a la hora del té, pues, a ella le quitaron el acceso a Ken. Y pues pude recuperar, fue un poquitico, me quedó fue el puro imperio, me acuerdo yo. El puro imperio que ella no lo pudo tocar porque eso fue una pelea como de 1 o 2 horas ahí dándole ahí que me cambié la contraseña, que esto, y yo mientras iba haciendo, redactando y luchando para que la tipa no se pudiera meter, ¿sí me entiendes? O sea, se iniciaba, se cerraba sesión, se iniciaba, cerraba, y así ya estábamos. Mientras que, mientras que pude recuperar el queco, pero ella traspasó todo lo que pudo a su otro queco secundario y con el cual ella me hizo el timo, pues, se lo banearon, pero ella logró llevarse las cosas. En ese tiempo, pues, eran puros furnes normales, o sea, no era mucho los rares que tenía. Pero siempre, lo que sí me robó fueron los poquitos créditos que tenía. Tenía 120 créditos y me los robó, eso sí me los robó todos. Ay, no, es que sí, los timos antes eran bastante graves, porque sí te robaban Sí, información, te hackeaban Facebook, o sea, era una cosa, pues, grave. sí, claro. Y ya en cuestión del imperio, cuando ya abrí el imperio y toda esa cuestión, pues hubo gente que yo le daba confianza y cuestión y pues abusaron, ¿sí me entiendes? Se robaban los Claro. créditos o cosas así. Una temporada que pues a mí me pasó un accidente en la motocicleta y yo puse encargada a una persona, a una muchacha, ella se llamaba de un poco de números, total. Ella se encargó del imperio en ese momento y pues recibió donaciones, eso fue en el año 2013, me acuerdo yo. Recibió varias donaciones y pues prácticamente ella no le estaba pagando los cargos y la cuestión. Y en sí ella me llegó a robar 7.000 créditos, me robó ella. Y pues ya cuando volví del hospital y la cuestión, porque yo duré hospitalizado como 3 meses por la cuestión de que, usted sabe cómo es la cuestión aquí en Venezuela, de que pues era difícil conseguirlo, lo que era las cuestiones para la operación, ¿no? No, ay, Y entonces pues
cuando yo retomé el juego de nuevo, el Imperio, pues ella ya me había robado un montón de cosas y entonces me tocó que asumir a las personas que le habían donado a ella, asumirla bajo mi responsabilidad, ¿no? Porque prácticamente pues ella se fue con ese dinero, a mí me tocó que despedir la cuestión. Ya después, ya como en el 2019 fue que me robaron, fue pero porque me clonaron un Furny. Ahorita tú sabes de que si tú tratas de evadir lo que es la cuestión de para que no te quiten todos los créditos o por venta de mercado, por tradeos, para evitarse lo que es canjear el lingo y perderle los 5. En ese momento pues se perdían por cada lingo 5 créditos. Ahorita pues se pierden sino 2, ¿no? Pero de igual manera siempre está esa pérdida. Eso antes no existía. ¿Sí me entiendes? O sea, antes tú tenías un lingo y te traía y te llegaba el lingo a tu inventario y pues no tenías que volver a canjear. Entonces ahorita con ese problema, pues la gente les tocó ingeniársela con la cuestión de las ventas de mercadillo. Entonces tú buscas lo que se llama un Furny único, un Furny normal que no esté publicado y que sea el único que puedas publicar. Entonces de ahí fue que yo publiqué una lámpara negra USB y yo estaba tradeándome a mí mismo en mi otra cuenta secundaria. Estaba tradeándome lo que era los créditos, traspasar, porque yo manejaba cantidades grandes, ¿no? O sea, iba a traspasar a la cuenta donde yo tengo la bóveda, iba a traspasar 50,000 créditos. La primera transacción pues se hizo bien, llegó la plata y llegó para el otro cuenco secundario, y en la segunda fue que me clonaron me clonaron por un crédito el, el, el Furny. Y mi esposa sin saber pues le dio desde la otra computadora que está en la casa, le dije, ya le di comprar. Y yo le dije, pero a mí no me llegó el dinero al monedero. ¿Cómo que no? Si yo ya lo compré y tal, ya aquí está aquí está la lámpara. Y yo cuando yo estaba la lámpara mía todavía publicada, yo, ay, pues puta, nos clonaron el Furny. Y así me robaron 20 y pico mil de crédito, 25,000 más o menos. Esa vez yo, verga, me agarré la cabeza, yo, pues puta, nos robaron, mano. No, duré como una semana molesto, estresado. Yo, coño, ¿cómo me van a robar esa plata? No puede ser. Por ese error, por un pequeño error me robaron esa plata. Y yo hice el reclamo a Jao, le metí la solicitud de que alguien me había clonado, yo redacté bien el reclamo y de igual manera me dijeron, no se puede hacer nada porque la venta fue legítima, dijo la tipa. Yo, eso no es ningún legítimo, eso es un error en el juego. ¿Por qué no le pueden hacer seguimiento a la persona que se está dedicando a clonar las cosas para robar a la gente? Y yo siempre me quedé con la incógnita porque, las personas que me atendieron, los moderadores, como me respondieron así como de mala manera, y yo dije, no, esto para mí que es el mismo Jao que está combatiendo a la gente que quiere evadir los impuestos que ellos colocan. No sé si tú me puedas entender, ¿no? Y ellos lo hacen de manera automática. O sea, yo digo que eso lo hace el mismo Jao. Ya, si usted está tratando de evadir, le voy a poner un crédito menos tal Furny para que se jodan. Eso es lo que yo siempre me quedé con la incógnita, porque ahorita cuando yo le pago a mi gente, siempre le dicen, mire, pues el Furny está, lo guindé en 150. Y a una vez sale, apenas publican, sale automáticamente. En cuestiones de milisegundos sale el mismo Furny en 149. Entonces ellos buscan de que la gente compre confiado, sin leer y pierde la plata. Para mí que lo está haciendo el mismo Jao. Yo no creo que una persona se dedique todo el tiempo a estar ahí pendiente del mercadillo para poder clonar algo. Es como que, ¿sí me entiende? Eso es el mismo sistema. Claro. Sí, no es. A mí me robaron un dragón lila, fue con el método de la confianza. O sea, fingen que van a comprar un rango en el Imperio y te dicen, sí, yo estoy interesado en comprar un cargo caro y tal, y en eso te dicen, quiero el cargo tal, que vale 3,000 créditos, ponte. Entonces, bueno, listo. Entonces uno le dice los beneficios que da en el Imperio y le cuestiona y dice, sí, yo me quiero unir, pero, comienzan con el pero, y le dicen a uno, pero yo quiero que me demuestren de que este imperio es confiable. ¿Cómo sé que es confiable? Entonces yo les digo, coño, pues
los años de experiencia que tiene el imperio tiene tantos años abiertos, los beneficios que damos, mire y tal, y tenemos como demostrar que pagamos, tenemos el foro de secretaría, donde está de manera pública la cantidad de créditos que hemos pagado a nuestra gente, a los que son reclutas nada más también se las ha pagado, entonces, no, pero de igual manera yo quiero una prueba de confianza. Entonces dice, busque a alguien que sabe de su confianza y entonces trae el furni más caro que usted tenga en la sala. Eso es lo que le hacen a uno. Entonces uno como por llevarle la cuerda de tratar de demostrar de que somos confiables, ¿qué pasa con ese sujeto? Viene con un clon que porque el mismo Jabo te permite cambiar el nombre si no te gusta cuando el Gecko está recién creado. En ese momento, pues, no había lo que ahorita hay que dicen que ponen un límite para poder tradear. Antes tú creabas un Gecko y de una vez te liberaban el tradeo. Podías darle cambiar a la gente y pues te daban cosas, ¿no? O sea, ahorita hay una regulación de que ahorita, yo no sé cómo es que ahorita tiene que durar tanto tiempo con el Gecko, qué tal, para que le puedan liberar y hacer unos retos para poder liberarlo de los tradeos. En ese momento pues no existía eso. Entonces el tipo llegó, sí, tradele, ¿quién es el nombre de confianza? En el momento pues había alguien que se llamaba Daisuke. Entonces yo le dije, Daisuke, venga, tome, aquí tengo el dragón lila. Y yo se lo pasé. Y él lo colocó en el piso del imperio. Mira, aquí está el Furny. Ya, sí, ya demostró que es confianza. Bueno, devuélvaselo a Ken. Entonces en eso, él se confió y supuestamente ya se lo entregué. Yo como que me lo entregó, a mí no me está tradeando. Sí, pero yo vi el nombre ahí cuando cuando yo le traía y tal. Yo no, ese no es el nombre mío. Entonces resulta que había un clon en la puerta y entonces se cambió el nombre rápido y se había puesto Ken con K mayúscula punto 17. Y él no se dio cuenta y así fue que nos robaron en ese momento ese dragón, ¿no? Y quedamos robados. Y en ese momento el dragón estaba a 3.700 créditos en ese momento. Y los tipos se burlaron de nosotros. ¡Juá! Los timamos que no sé qué. Yo me acuerdo tanto, me dio una rabia. Yo le dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer de Daisuke con el dinero ese? No. Imagínese. Y el muchacho pues quedó endeudado conmigo y esa cuestión. Total, pues ahí se perdió esa plata, ¿no? Pero hay muchísimos métodos para que uno lo puedan estafar en Java. Y actualmente sí hay bastante. De hecho, hay un creador igual de YouTube, o bueno, un youtuber, que también está subiendo los timos actuales en el 2025, porque antes no estaba tan regulado y ahora dices, ¿qué onda? ¿Por qué pasa este tipo de cosas, de inconsistencias? Pero pues Sí, de igual está manera cañón. ese método, el método de la confianza todavía lo usan. Sí, no, Ya no, todavía. la de los abocréditos que le mandan un regalito, un supuesto que se llama, ¿cómo es que se llama ese queco? Que dice, se viste igual a Frank. Ay, Frank Howe, algo así que te mandó este regalo porque tal, ábrete y métete en tal página para reclamar los créditos. Son mentiras también. Yo tengo No, varios sí. regalos de esos ahí en la mano. Entonces, Sí. pero eso son estupideces. Hay que ellos intentan, ellos buscan la manera de joderlo a uno. Eso siempre va a existir. Sí, igual en la vida real dices, ¿qué peligro es ese tipo de personas en la vida real? O sea, si hacen eso aquí en un juego, imagínate. No, en la vida real ha de ser horrible esa persona. O sea, La otra vez, este sí fue más delicado el que me pasó. La otra vez qué fue pecado. que yo tenía un cargo de aquí de Venezuela que él me dijo que me estaba supuestamente creando una, una página, porque en ese momento, pues, eso fue más que todo en el 2010, no, perdón, eso fue en el 2012, antes del accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Que él me dice, no, Ken, yo te estoy creando un grupo de Facebook, del Imperio, porque en ese momento, pues, no existían ni Telegram, nada de esto, de lo que tenemos actualmente. La única Ujú. manera
ni siquiera existían los foros, por decírtelo. Los foros de Java ni siquiera existían. Entonces uno tocaba, cómo llevaba uno a la administración del imperio. Prácticamente todo eran las notas. En las notas que uno pega ahí en las paredes de la sala, siempre se llevaba el registro ahí. Antes, en la antigüedad, ¿no? Después fue que nació lo del Facebook y crear grupos de Facebook. Entonces en eso, pues nosotros para hacer la innovación dijimos, no, pues vamos a crear un grupo del Imperio. Por cierto, ese grupo todavía existe, se llama Imperio Trébol 17 años, junto a ti, ahí aparece todavía y ahí hay más de 700 personas que toda la mayoría son puros cargos que existieron y que aún son cargos, pero que están inactivos porque dejaron el juego, ¿no? Y pues ahí se llevaba la administración del imperio, se publicaban las pagas, se publicaban las fotos del imperio que hay, ahí prácticamente se usaba para dar a conocer el imperio fuera de Jabo, ¿no? Y pues se usaba también para llevar el control. Bueno, se publicó la paga, esta semana cobra tal persona y así. Y la gente se manejaba, era por ahí. Pero entonces, antes de eso, pues este muchacho le dijo, no, métase, dele like aquí a la página. Y apenas yo le di el like, yo no sé qué pasó, yo dije, bueno, ya le di el like, listo, jefe, ¿qué tal? Estamos hablando. Y en eso yo me fui al gimnasio, porque me fui al gimnasio con mi mujer, y de repente me llama un cargo, me dicen, ¿para qué? ¿Qué le pasó? ¿Que usted volvió loco? Yo, ¿cómo volvió loco? ¿De qué? Usted recogió todas las cosas del imperio y se fue y eliminó la sala. Yo, ¿cómo se le ocurre si yo estoy en el gimnasio? Entonces, no, córrale, porque entonces se metieron a su cuenta. Yo dije, ¿cómo? Y entonces a mí me tocó que salir del gimnasio volando en la moto y me fui yo a revisar la computadora. Y sí, ya no tenía acceso a mi personaje. Yo dije, ¿pero qué pasaría? Qué raro, pero si a mí no no me han hackeado. Entonces resulta que yo no sé cómo hicieron, que actual apenas a darle me gusta a ese grupo, me hicieron un phishing, o sea, se metieron un troyano y tuvieron acceso a todos los datos míos y me robaron los correos electrónicos y me robaron la cuenta de Jabo. Pero entonces, ¿qué pasó? De que ellos tenían acceso al Keiko, pero no podían tradear. ¿Por qué? Porque yo le había colocado las preguntas de seguridad. En ese momento estaba recién salido de eso y a mí me pareció buena idea. Yo, mira, con las preguntas de seguridad, pues no me van a poder robar. Entonces yo se las activé. Menos mal en esa época se las activé, ¿no? Porque si no, ya no estuviera aquí. Y eso fue una lucha contra unos tipos que eran daderos. El tipo se llamaba Orange. Yo ni siquiera sabía quién era ese tipo, pero el que le facilitó eso fue el que era cargo mío. Era un cargo militar. Ese se llama Kendall, me acuerdo yo. Y a raíz de ese tipo fue de que ellos me hackearon. Se pusieron de acuerdo, fue para joderme. Eran unos manes unos eran de Perú, otro era un chileno, el venezolano que era supuesto cargo, y alguien que era como Argentina también. O sea, eran como 4 o 5 personas que ellos me llamaban, o sea, llamaban al número de mi casa a acosarme, a decir, deme la clave, si usted quiere recuperar la cuenta y quiere recuperar sus correos y vainas, denos las preguntas de seguridad. Yo le decía, pues, ¿sabe qué, hermano? Le irá a salir raíces en el orto porque yo no le voy a dar nada. Yo decía, yo no, que si usted quiere recuperar las cosas, sus redes sociales y eso, entonces yo le decía, papá, ¿usted cree que usted me va a poder manipular a mí? Si usted si yo no recupero, usted tampoco va a disfrutar de lo que yo tanto me he esforzado. Yo no le voy a dar nada, se va a quedar con las ganas. Y la cuestión, y ahí estuvimos luchando y ellos o sea, ellos llamaban a cada rato, entonces nos tocó que desconectar el teléfono. Y siempre era llamando a los números. Y total, pues yo metí lo que fue las solicitudes a través
de Hotmail para recuperar el correo. Y eso fue un trabajo como de 3 meses ahí intentando para que esa gente me respondiera, porque ellos cambiaron todos los datos, todo lo cambiaron. El correo de Ken, todo eso lo cambiaron. Entonces, la manera de que yo recuperé la cuenta fue porque lo primero que me dediqué fue a recuperar el correo de Hotmail, con el que yo había registrado el Keko, ¿no? Y de ahí yo me metí por ayudante de Javo, la cuestión, expuse mi caso, y traté de recuperar el Keko y me lo devolvieron. Y yo, bueno, ya listo, ya lo recuperó, no, pero ellos mismos volvieron a hacer una solicitud falsa y me volvieron a quitar el acceso a los correos y toda vaina. Y yo, verga, otra vez. Entonces en eso volví a hacer la solicitud y hasta que me pudieron responder una madrugada que le monté yo la cacería. Y ahí sí yo agarré y blindé el correo, le cambié todo, le puse otros datos. Y de ahí ya me respondieron de Jao, creyeron en mí, no, que es el número suyo, qué tal, qué tal. Incluso yo tuve que llamar, yo llamé a la subley en España, me tocó que investigar y me dieron un número. De ahí yo llamé y dice, mire, yo soy fulano de tal. En ese tiempo yo ya estaba en la universidad. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en clases de termodinámica y a mí me llamaron una llamada internacional. Yo, ay, estos son de Javo. Entonces, me respondió una persona ahí, así, hablando en tono español, me dijo, hola, tú eres Rosario, tal, tal, tal. Yo, sí, dígame qué tal. Ya entendimos tu caso y tal, y no sé qué, porque yo hice como 3 llamadas internacionales. Ahí ellos me respondieron y gracias a Dios, me respondieron y me devolvieron la cuenta. Ya tienes acceso, tú vas a tener una clase temporal y cuestión. Apenas entres a inicio y sesión, recuerda formatear tu computadora, meter un buen antivirus y tal. Yo, sí, listo. Y le hicimos eso, reseteamos el PC y toda cuestión, lo limpiamos. Y después fue que me tocó que cambiar el correo. Y de ahí fue que nació mi Keko secundario que se llama Toki. A raíz de ese intento de hackeo, porque sí me hackearon, pero no lograron hackearme como tal, porque yo recuperé todo y se quedaron con las ganas. No, es que sí es grave, digo yo. Me pasó solamente 2 veces y estaba muy chica y fue por mensa, ¿no? Pero ya cuando sabes, es así como, no puede ser, ¿cómo le hacen estos mens para que te pase ese tipo de cosas? Está muy cañón. O sea, sí, no está tan padre que te pasen ese tipo de cosas. Pero bueno, es común que en Jabo pues haya timos, haya estafas, todo ese tipo de cosas. Para los que no saben qué es timo, pues es una estafa. Entonces, pues, o te timaron o te hicieron menso, pues. Entonces, Sí, así. pero ¿qué consejo les darías a los jugadores para que no les pase este tipo de cosas o para pasarla mejor en Jabo o para tener sus créditos y sus Fortnite y sean felices, ¿no? Pues mi consejo, pues prácticamente no lo mismo que da el Jabotel. O sea, eh, yo sé que a pesar de todo, en Jabo todavía quedan personas buenas, ¿no? Algunas que otras que son buenas de sentimientos y cuestión. Claro. Pero lo ideal es siempre pensar en la seguridad, en la ciberseguridad de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de emprendimiento dentro de Jabo, por ejemplo, como yo, que tienen un imperio que se dedica a vender o cosas así, tienen que mejorar muchísimo la seguridad en sus cuentas, colocar el factor 2 pasos, colocar una buena contraseña, colocar las preguntas de seguridad, y no usar los datos reales, no usen los datos reales para registrar sus quecos. O sea, siempre usen, por ejemplo, los datos, por decir, de un familiar, ponte un hermano menor o qué sé yo, ¿sí? Que ustedes se lo sepan de memoria y pues que no tengan ningún tipo de problema. Porque a la hora del test, si te secuestran los datos, se van a hacer pasar por ti y te van a querer quitar y si no eres suficientemente hábil para usar el ayudante de Javo y hacer cosas así de ese estilo, van a perder sus cosas, ¿sí?
Eso es lo que tienen que hacer y pues prácticamente pues no confiarse de mucho tampoco en la gente, porque hay veces uno le brinda muchísima confianza a alguien y te termina traicionando o te termina o hay muchísima gente que se acerca a uno por interés, porque este tiene dinero y tal y pueden fingir amor, amistad y cuestión y ellos al ver la manera de cómo sacarle las cosas a la persona se las saca. Siempre va a haber maldad en el juego, muchísima maldad, pero sí se hacen amistades buenas. Sí, eso es lo Pero, bueno de Jabo, que todavía queda gente buena. contados, pero quedan por ahí. Exacto, y bueno, en general no se puede confiar en nadie y pues de experiencias como estas pues se aprende, ¿no? Y pues sí, Así es. a no confiar en nadie. Y bueno, eh, ¿qué te ha aportado Jabo en tu vida diaria? Y que tú digas, wow, o sea, Jabo me cambió la vida. Pues a mí lo que Pau me pudo ayudar a mí fue en cuestión de sí, por ejemplo, de tener charlas y cuestión, porque prácticamente yo era una persona, no decir introvertida, pero siempre he sido una persona así, em, de pocas amistades, ¿sí? O sea, sí tengo amigos, pero pocos. Este, y pues me ayuda a dialogar y cuestiones. Y siempre a mí me llamó la atención lo que fue la política y toda esa cuestión. Entonces yo me involucré en el mundo de los imperios porque prácticamente los imperios pues llevan un rol político y un rol histórico, ¿no? Oh, mira. Entonces siempre, como a mí me gustó lo que fue las ciencias políticas, esa cuestión, yo logré meter dentro de ese tipo de trabajo, meterlo lo que fue la política, la democracia y las cuestiones así, ¿sí me entiende? Ideales libertarios y cuestiones dentro del imperio. Entonces, como tú sabes muy bien, pues aquí en Venezuela ahorita actualmente no hay democracia, no hay un gobierno legítimo ni nada de eso, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, una manera de yo decir, bueno, yo quiero lo mejor para mi país, pues me gustaría de que hubiera un rol dentro del mi imperio, como si este fuera en mi país y yo fuera el presidente, ¿sí me entiende? Entonces, eso Ok. fue lo que me ayudó a mí, como quien dice, a ir creciendo la manera de lo que fue administrar recursos con transparencia, darle beneficios a la gente que es miembro del imperio, eh, crear una constitución, crear reglamentos, o sea, me gustó, o sea, me ayudó en lo que fue la parte de la administración y también de tener ideología política y cuestiones así, ¿se me entiende? También me ayudó a investigar a cosas históricas y cuestiones, entonces para poderlo adaptar en el Jabo trabajo, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces, de ahí eso también me dio inicio también para actualmente estar en un partido político aquí en Venezuela. Yo estoy metido en un partido de María Corina Machado y yo soy coordinador parroquial en ese partido, ¿ves? Entonces siempre me sirvió para yo poderme meter poco a poco en la política y pues eh, toda esa teoría llevarlo a la práctica, pero dentro de Jabo, ¿sí me entiende? Entonces eso es lo que siempre pues me ha mantenido como que ese objetivo, ¿no? Esa misión de decir, bueno, yo quiero llevar eh, a la permanencia al Imperio Trébol y ahorita en agosto ya vamos a cumplir 18 años funcionando sin cerrar, ¿no? Porque el imperio ni siquiera cerró Wow. cuando yo tuve el accidente, ni siquiera cuando me hackearon, ¿sí me entiendes? Siempre fue constancia, constancia y ahí siempre hemos estado. Sí, bueno, a pesar de las circunstancias que luego suelen suceder, pues todo debe continuar. Entonces, pues está padrísimo que tengas esa fortaleza para poder seguir en el juego. Me parece algo pues impresionante toda tu trayectoria. Es muy muy interesante, la verdad. Sí, me ha servido para tener más tolerancia, control del estrés y toda esa cuestión. Exacto, exacto. También ha servido para, por ejemplo,
Drenar, sí, drenar el estrés, porque hay veces uno está trabajando y la cuestión y uno se mete un ratico y pues al menos logra una sonrisa o un chiste que uno eche con una persona de ahí, pues uno drena el estrés, ¿sí me entiende? Claro, No sí, sí, sí. descargarlo en algo, sino que dice, ay, uno echó un chiste y vaina y pues uno se ríe, ¿no? Es una manera de distraerse y después usted vuelve y retoma lo que usted está haciendo, su trabajo, bueno, va a seguir aquí en lo mío, y pues ayuda a drenar ese estrés, ¿no? Sí, Es un exacto. escape. Sí, sí, sí. Las realidades virtuales o los videojuegos son para eso, para liberarte de todo este plano terrenal donde pues a veces no es lo mejor. Y pues es Sí, una escapatoria, está padrísimo. La verdad es que Jabo es más allá que un juego. Jabo es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero bueno, finalizaremos esta entrevista y si quieres, pues podremos volver a retomar otra, si estás de acuerdo. sí, claro, cuando usted quiera, podremos hablar de otras cosas, por ejemplo, de la historia del imperio, qué sé yo, cosas así. Exacto, porque es que está muy chistoso como los imperios, o sea, tienes un trabajo en la vida real y te metes a otro trabajo en Jabo. No es estresante, pero es como, exacto, es como que no tiene sentido, pero a la vez sí. Entonces, está padrísimo saber la historia también detrás de Jabo, de todo lo que está construido y su gente, ¿no? Sus usuarios. Está padrísimo, está bastante interesante. Yo quedé impresionada con lo que me contaste. Son cosas que a veces uno no se pone a pensar que suceden o cosillas así, ¿no? Pero bueno, Y hay muchas cosas por contar, sí, demasiado. sí. Aparte, pues este es un espacio seguro. Miau Deportista, o sea, puedes contarle lo que sea. Pero eso sí, con moderación, ¿no? Entonces, Claro, claro. pues pues sí, te digo, o sea, podemos hacer otra entrevista y pues me da mucho gusto que hayas tenido el tiempo y que nos hayas dedicado ese pequeño espacio de tu, pues sí, de tu tiempo, vaya, y que te tomes ese gesto de compartir con nosotros tus experiencias en Jabo, ¿no? Y cualquier cosa estamos a la orden. Sí, sí, sí. Y bueno, pues finalizamos y y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like, compartir con sus amigos. Y bueno, hasta la próxima.